Estudiantes de Medicina de Panamá, le damos la bienvenida al webinar Cómo obtener una residencia médica en los Estados Unidos. Mi nombre es Liz María Arias y soy actualmente la directora local del Comité Permanente de Relaciones Internacionales e Intercambios del Comité. Antes de empezar, les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados y que realicen todas las preguntas al chat. Se estarán leyendo al final de la conferencia. Liz María, ahí no te estamos escuchando. Listo, ahora sí. Sí. Parece que se me muteó. Bueno, de parte del Comité Científico le damos la bienvenida al webinar Cómo obtener una residencia médica en los Estados Unidos. Actualmente soy la directora local del Comité Permanente de Relaciones Internacionales e Intercambios del Comité. Mi nombre es Liz María Arias. Antes de iniciar, les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados y que hagan todas sus preguntas al chat, que se leerán al final de la conferencia. Los 3 Q&As que vamos a sortear, se estará sorteando uno en medio de la conferencia, así que estén atentos a la pregunta que realizará el doctor. Y los otros 2 al final de la misma. También les enviaré las instrucciones del mismo por medio del chat. Y bueno, ahora vamos a presentar a nuestro expositor. El doctor Sergio Gallego es director general del grupo Kiosk y es representante de Kaplan Medical USA para muchos países de América Latina, como lo son Panamá, Argentina, Colombia, Chile, entre otros, ayudando a miles de médicos y estudiantes a materializar su proyecto de tener una residencia médica en los Estados Unidos. Así que bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida y doctor, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Realmente es un placer estar participando en esta actividad. Liz María, mil gracias por la invitación y desde luego a todo el comité organizador. Para nosotros ha sido realmente muy grato siempre poder compartir estos momentos con todos los estudiantes de medicina y desde luego también con médicos que ya han terminado su carrera. Porque acá lo que se les vamos a presentar es una oportunidad real para realizar una residencia médica en los Estados Unidos. De tal forma que yo voy a ir yendo a lo largo de toda la presentación. Si ustedes tienen preguntas, pues siempre considero que las preguntas son muy importantes. De tal forma que los invito a que las compartan con Liz Marie y todo el equipo del comité y al final vamos a poder responder esas preguntas. También, como bien lo decía Liz Marie, vamos a tener, yo diría que no son tanto rifas porque vamos a entregar 3 Q&As y adicional a eso también les vamos a dar algunos libros para que ustedes puedan descargar. Pero respecto a los Q&As, vamos a hacer unas preguntas relacionadas obviamente con medicina, del tipo de preguntas que saldrían en los exámenes del USMLE, de tal forma que aquellos de ustedes que den la respuesta pues van a tener la posibilidad de participar por el Q&A. El primero que responda correctamente va a ser el ganador. Entonces, bueno, perdón un segundo. Okay. Listo. Entonces, bueno, básicamente mi nombre es Sergio Gallego, yo soy el director de Kiosk Estudios en el Exterior y somos los representantes para varios países de América Latina de Kaplan Medical. Hemos tenido la oportunidad de participar en actividades en Panamá. Desafortunadamente, pues por las circunstancias que estamos viviendo, no he podido regresar, pero sí es algo que venimos haciendo con cierta frecuencia. Hemos estado visitando las diferentes universidades, normalmente en Ciudad de Panamá, la Universidad de Panamá, la Universidad Latina, Columbus. También hemos estado en la Universidad, la Latina, y hay otra que en ese momento se me escapa el nombre, pero hemos estado participando en muchas actividades allí, de tal forma que siempre lo que buscamos es que ustedes puedan conocer de primera mano toda esta información e inclusive también llevamos a veces doctores para dictar charlas magistrales, que son profesores de nuestro equipo de Kaplan Medical en los Estados Unidos. Entonces esperamos pronto tener la oportunidad de volver a hacer estas actividades. Este es uno de los libros que les decía que vamos a obsequiarles. Si ustedes quieren tomar un screenshot de esta imagen para poder descargar más adelante el libro, o si no, sencillamente pueden leer el código QR.
para que ya podamos comenzar. De todas maneras, al final de la presentación voy a volver a presentar este libro, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo importante? Nosotros siempre queremos hablarles a ustedes acerca de una oportunidad que es real. Muchas veces uno puede ver la oportunidad de hacer una residencia médica en los Estados Unidos como algo muy lejano, que no es asequible, que de pronto las probabilidades de que uno logre obtener el match son muy reducidas, pero realmente no es así. Y hay 4 factores muy importantes que debemos tener en cuenta en el momento de tomar la decisión de hacer una residencia médica en los Estados Unidos. Entonces, lo primero es tener en cuenta que la residencia médica en los Estados Unidos normalmente dura el mismo tiempo que dura en nuestros países. Está aproximadamente entre 3 y 5 años. ¿Sí? De tal forma que uno no tendría que pensar en que yo voy a demorarme más tiempo estudiando en los Estados Unidos de lo normal. Entonces, entre 3 y 5 años. Lo otro que es muy importante es que hay muchos países a los cuales nosotros podemos apostar a hacer una residencia médica. Sin embargo, eh, la oportunidad de hacer la residencia médica en los Estados Unidos es tal vez la más favorable, porque si bien uno puede postularse a hacer la residencia en España o de pronto en Canadá, en esos países primero le dan todos los cupos de las residencias disponibles a los médicos graduados en esos países, o sea, por ejemplo, en Canadá o en España. Y ya después lo que queda se le ofrece a los médicos graduados en el exterior. IMGs, International Medical Graduates, como se conocen en los Estados Unidos. De tal forma que no es una competencia tan leal en el sentido de que uno no solamente va a poder postularse para cierto número de residencias que no fueron elegidas por los médicos graduados allí. En el caso de los Estados Unidos, vamos a competir de tú a tú bajo las mismas condiciones con los médicos graduados en los Estados Unidos. De tal forma que, si bien no es el objetivo, uno podría llegar a quitarle el cupo a un médico de los Estados Unidos. Como les comento, no es el objetivo, pero si uno es un médico dedicado, estudia con juicio, podría llegar a obtener el cupo que tenían para un médico graduado en los Estados Unidos. Lo otro que es importante es que para hacer la residencia médica en los Estados Unidos, uno no tiene que pagar. En algunos países de América Latina sí hay que pagar por la residencia médica y pues obviamente eso es representativo económicamente. Y el otro aspecto es que uno tiene unos ingresos importantes que son representativos cuando entra a hacer una residencia médica en los Estados Unidos. Entonces, obviamente esto va a depender también de la ciudad, del estado, pero si habláramos como promedio, el ingreso que recibe un médico mensualmente está alrededor de $4,000 mensuales. Pero puede haber algunas ciudades, por ejemplo, o en el estado de New Jersey, el salario inicial podría estar alrededor de $4,500, ¿sí? Y en el segundo año normalmente aumenta de a $1,000. Entonces, si uno ha comenzado con 4,000, el segundo año estaría ganando $5,000 mensuales, el tercer año $6,000 mensuales. De tal forma que es un ingreso muy representativo, vale la pena que ustedes lo tengan en cuenta, porque eso desde luego, primero que todo, si uno no tiene que pagar por la residencia, es importantísimo. Y segundo, porque uno va a tener unos ingresos que son representativos, que no solamente le van a permitir mantenerse allá, sino lograr algunos ahorros. Y desde luego también abriendo la posibilidad de que si uno en un momento determinado quisiera llegar a ejercer su carrera en los Estados Unidos, lo pudiera hacer. Hay otro aspecto que es muy importante y es el hecho de que en los Estados Unidos hay un déficit enorme de médicos. Antes de la pandemia, se consideraba que en este momento había aproximadamente 65,000 médicos faltantes en los Estados Unidos y que ese número se iba a duplicar para el año 2025. Sin embargo, con la situación actual de la pandemia, nada más en el estado de Nueva York, el otro día yo leía una información donde decía que en el área de la salud hacían falta aproximadamente 45,000 personas, solo en el estado de Nueva York, que combinan pues médicos, enfermeras y enfermeros y paramédicos. Es un número enorme. Ahora pensemos en los Estados Unidos. Realmente el déficit en este momento pues es enorme y esto también aumenta en las probabilidades para que nosotros obtengamos una residencia médica en los Estados Unidos. Bueno,
Pero ¿cómo puedo hacer mi residencia en los Estados Unidos? Lo primero que debemos tener en cuenta es que para poder llegar a hacer una residencia médica en los Estados Unidos, debemos presentar 3 exámenes. El primero es el Step 1, que evalúa las ciencias básicas. Es importante también tener en cuenta que estos exámenes son exámenes bastante extensos. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha presentado en alguna oportunidad un examen que dure 8 horas, pero son bien extensos y obviamente uno tiene la presión de que le debe ir muy bien para poder obtener los mejores resultados y tener mayores probabilidades de hacer una residencia. Entonces, estamos hablando de un examen de 8 horas dividido en 7 bloques y 280 preguntas. Hasta hace aproximadamente 3 años, este examen tenía 322 preguntas. Disminuyeron las preguntas de 322 a 280, pero continuaron con la misma duración del examen. Esto quiere decir que las preguntas se hicieron más difíciles. Y hay otro aspecto que hay que tener en cuenta, y es que en este momento, hasta el próximo año, se va a obtener un puntaje con el cual se aprueba el examen, ¿sí? Entonces se va a tener un valor numérico de aprobación en el examen. A partir del 2022, sencillamente va a decirse si aprobó o no aprobó, ¿sí? Esto muchos médicos, muchos estudiantes lo ven como una desventaja, en el sentido de que cuando uno tiene un valor numérico y sabemos que se aprueba con 194 y yo obtengo 240, puedo demostrar que realmente soy un estudiante muy competente, muy dedicado y que cuando me propongo algo obtengo muy buenos resultados. Cuando llegue el momento donde solamente va a aparecer si aprobó o no aprobó, entonces esa forma de demostrarle a los directivos de los hospitales que soy muy competente, digamos que va a disminuir y todo va a recaer en el Step 2 CK. Porque el Step 2 CK sí va a continuar por el momento con un valor numérico. Entonces, muchos estudiantes, muchos médicos están aprovechando la oportunidad de que de aquí al próximo año todavía se va a poder presentar el Step 1 y se va a poder obtener un valor numérico para presentarlo y ya haber chuleado, digamos, que este examen. Después se presenta el Step 2 CK, que evalúa las ciencias clínicas, los conocimientos clínicos. Entonces vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con medicina interna, pediatría, cirugía, ginecobstetricia, psiquiatría, ¿sí? Y es un examen aún más extenso que el anterior. Está dividido en 8 bloques, son 318 preguntas y se tiene un puntaje de aprobación, que en este momento está en 209. Y después tenemos el Step 2 CS. Este examen, el Step 2 CS, es un examen que es un examen práctico, ¿sí? Que, digamos, hasta el momento antes de la pandemia, uno tenía que presentarlo en los Estados Unidos y tenía un encuentro con 12 pacientes, de los cuales se evaluaban 11 casos y con eso se decidía si la persona, el médico, aprobaba o no aprobaba. Por las circunstancias actuales, este examen se encuentra suspendido. Y a cambio, como este examen evalúa las habilidades de comunicación, entonces se está exigiendo un examen que es el OIT, que evalúa las 4 habilidades: listening, writing, speaking y reading. Y se deben aprobar las 4 habilidades para poder pasar este examen, ¿sí? No sabemos hasta cuándo se va a tener suspendido el Step 2 CS, pero yo pensaría que no antes de mediados del próximo año volvería a estar funcionando este examen, ¿sí? Por el momento se evaluaría a través del OIT, que es un examen de inglés enfocado hacia la salud. Con estos 3 exámenes, esta parte es muy importante porque con estos 3 exámenes ya podemos postularnos a una residencia médica. Y con estos 3 exámenes nosotros obtendríamos una visa J1, que es una visa durante el entrenamiento en los Estados Unidos. Como les comento, pues esa va a ser una visa que va a estar vigente por el tiempo de la residencia. Sin embargo, si hay algún estudiante, algún médico que quiera llegar a ejercer en los Estados Unidos,
debería presentar un cuarto examen, que es el Step 3. Este Step 3 básicamente lo que permite es que ustedes obtengan la certificación del Board de Medicina, donde, eh, digamos, se demuestra que ustedes ya son reconocidos como médicos en los Estados Unidos y adicional a eso que obtengan las licencias estatales para poder ejercer la medicina. Sin embargo, si la intención es ir a prepararse a los Estados Unidos y después regresar a su país, entonces con estos 3 exámenes ya sería suficiente para poder hacer un match, para poder postularse a una residencia médica. Para aquellos que quieren poder ejercer en los Estados Unidos, entonces deberían pensar en el Step 3. Más adelante les voy a decir en qué momento normalmente los médicos están haciendo la presentación del Step 3, pero la idea es que ustedes sepan también otras diferencias. Con la visa J1, normalmente ustedes viajan, hacen la residencia y deberían regresar a su país, en este caso Panamá, a trabajar por lo menos durante 2 años. Pero si ustedes ya han presentado el Step 3, entonces pueden postularse a una visa H1B, que es una visa de trabajo y con la cual no tendrían que regresar a su país después de terminada la residencia. Entonces, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Que, como ustedes pueden ver, no solamente basta aprobar los exámenes, sino que hay que aprobarlos muy bien. Estos puntajes que estamos presentando acá son los puntajes promedio que en este momento los directores de los hospitales están teniendo en cuenta para elegir a aquellos doctores que van a trabajar con ellos en la especialización. Entonces, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, el Step 1 se aprueba hasta el momento con 194 puntos. Pero, por ejemplo, para un programa de medicina interna, los directivos de los hospitales están teniendo en cuenta puntajes que están alrededor de 238. De tal forma que no basta solamente con que nosotros aprobemos el examen, sino que hay que aprobarlo muy bien. Y lo mismo ocurre con el Step 2CK. El Step 2CK se aprueba con 209 y para medicina interna están buscando puntajes al menos de 240 puntos. ¿Sí? De tal forma que nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros desde el principio para aumentar las probabilidades de hacer un match en los Estados Unidos. ¿Qué es importante? Que dependiendo de la especialidad, esos puntajes van a ser más o menos exigentes. Por ejemplo, anestesiología estamos hablando de 240 en el Step 1, 241 en el Step 1. Por ejemplo, para ortopedia estamos hablando de puntajes que están alrededor de 245. Ortopedia, desde luego, cirugía plástica son muy competidos, ¿sí? Pero es posible. Nosotros tenemos muchos casos de médicos que han estudiado con nosotros y que han entrado a ese tipo de especialización. Obviamente hay menos cupos, pero es algo posible. Si yo definitivamente quiero estudiar ortopedia, definitivamente voy a tener que estudiar muchísimo y yo digo que nosotros les prometemos, como dicen, sangre, sudor y lágrimas. Les va a tocar estudiar muchísimo, pero eso es algo que ustedes ya han estado haciendo a lo largo de la carrera y van a hacer un esfuerzo adicional para poder alcanzar esos puntajes que les van a permitir acceder a las especializaciones que ustedes desean. Bueno, y ustedes consideran que el 7 es de buena suerte o mala suerte. Acá yo no puedo ver todas las respuestas, pero los dejo pensar un momentico. En muchos países puede ser un número de buena suerte, pero en este caso específico no lo es. ¿En qué sentido? En que 7 son los años que ustedes tendrían que esperar para repetir el examen en caso de que lo pasaran con lo justo. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, yo presento el Step 1 y lo apruebo con 195, yo tendría que esperar 7 años para repetirlo y poder tratar de obtener un puntaje más alto. De tal forma que nosotros no podemos repetir el examen para poder aumentar el puntaje. Es tal vez la única oportunidad en la cual sería mejor que uno perdiera el examen. Como dicen, realmente sería algo muy poco común. Yo creo que no hay otra situación en la cual a uno le digan mejor que pierda el examen a que lo apruebe con lo justo.
porque si ustedes pierden el examen, lo van a poder repetir al cabo de algún tiempo. Entonces, de pronto ustedes pueden revisar en qué áreas fallaron, qué fue lo que pasó, y yo puedo repetir el examen. Este examen, hasta antes de la pandemia, se podía repetir hasta 6 veces. En este momento, con la situación de la pandemia, solamente se puede repetir 4 veces. Pero ¿qué ocurre? En la medida en que yo tengo que repetir el examen, pues finalmente van disminuyendo casi que a la mitad cada vez las probabilidades de obtener un match. Porque si ustedes se ponen en esta situación, digamos que nosotros dos, cada uno de ustedes y yo, presentamos el examen y ustedes desde el principio obtuvieron 230 puntos en el Step 1, digamos, y yo obtengo los mismos 230, pero después de repetir 3 veces el examen, los directivos de los hospitales definitivamente se van a ir por ustedes, van a elegirlos a ustedes, porque ustedes obtuvieron desde el principio el mejor puntaje. Entonces es muy, muy importante que ustedes desde el principio den lo mejor de ustedes, hagan el esfuerzo para poder obtener los mejores puntajes. No son exámenes fáciles, son muy exigentes, pero sabemos que si ustedes ya se han graduado como médicos o ya han superado las ciencias básicas, han estudiado muchísimo y pueden lograr esos objetivos. Entonces, ¿por qué yo les decía al principio que estamos hablando de una oportunidad real? Lo principal es porque los números nos lo confirman. Este año, 2020, tuvimos 4.222 médicos como ustedes, International Medical Graduates, o sea, médicos graduados en el exterior, que obtuvieron el match. Es un número muy, muy alto. Y como ustedes pueden ver, durante los últimos 10 años, en forma continua, hemos estado aumentando el número de matches, de tal forma que es una oportunidad real. Es, como les comento, ustedes pueden ver esta información en la página de ECFMG o en la página del National Residency Match Program, y van a poder ver que hoy en día el número de médicos que obtienen la residencia es muy alto. Y adicional a eso, es importante tener en cuenta que ustedes tienen un factor también muy importante que les va a ser más atractivo, les va a hacer más atractivo para los hospitales en los Estados Unidos, y es que ustedes hablan español. El número de latinos en los Estados Unidos es muy grande y por eso el hecho de que ustedes hablen bien el español va a ser también muy favorable para ustedes. Hoy en día, 1 de cada 4 médicos, o sea, el 25% de los médicos que ejercen en los Estados Unidos son médicos graduados en el exterior. Entonces, tenemos médicos de todas partes, de Centroamérica, de Panamá, de Guatemala, de México, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de todas partes. ¿Y por qué no van a tener ustedes la posibilidad? Ustedes la pueden hacer. Desde que ustedes se dediquen, seguro que lo van a poder hacer. Y este año, recuerden que el match ocurre solamente una vez al año, ¿sí? Ocurre en marzo cada año. Pero entonces uno se tiene que postular en septiembre. En septiembre se abren las postulaciones para el match. El año pasado se postularon, hablando de los IMGs, International Medical Graduates, se postularon 6.907 médicos, de los cuales 4.222 obtuvieron el match. Entonces, el 61.1% de los médicos que se postularon obtuvieron el match. O sea, más de 6 de cada 10 médicos graduados en el exterior que se están postulando están obteniendo el match. De tal forma que las probabilidades son muy altas. Obviamente hay que dedicarse a estudiar, hay que prepararse. Nosotros tenemos toda la experiencia para poderlos ayudar a preparar y pues vemos los resultados. Acá ustedes pueden ver que durante los últimos 10 años ha sido un crecimiento en forma constante, ¿sí? Entonces, vale la pena aprovechar esto. Por eso yo insisto en que es una oportunidad real. Bueno, y acá, en nuestros países hay algo que es clave, y es que en nuestros países el número de plazas disponibles que tenemos anualmente para hacer la residencia es bastante reducido. ¿Y qué es importante? Que
En nuestros países también hay excelentes programas de residencia. En Panamá uno podría encontrar muy buenos programas de residencia, pero la mayor dificultad es el número de plazas que se tiene actualmente. De tal forma que eh, yo lo que les estoy presentando acá es una oportunidad adicional. Ustedes al final podrían decir, bueno, yo voy a hacer la residencia médica en Panamá, lo cual está muy bien, o de pronto elegir algún otro país. Pero los Estados Unidos son una oportunidad muy grande porque el número de plazas disponibles es enorme. Anualmente en los Estados Unidos, y pues hablamos del año pasado, se tuvieron 32.399 plazas disponibles, de las cuales 4.222 fueron ocupadas por IMGs, por International Medical Graduates. Y acá podemos ver los números de acuerdo a la especialización. En el caso de medicina interna, hubo 8.324 vacantes y de esas 2.116 fueron ocupadas por IMGs. O sea, el 25%, 25.42% de las plazas en medicina interna fueron ocupadas por médicos graduados en el exterior. Obviamente hay otras especialidades, está neurología, donde ya el número de plazas disponibles comienza a disminuir. Entonces es algo que vamos a tener que tener en cuenta. Pero definitivamente es una oportunidad importantísima. En el caso de cirugía, obviamente depende también del tipo de programa de cirugía. Por ejemplo, acá ya, por ejemplo, cirugía categórica, el que este programa duraría normalmente 5 años. Entonces, pues ya el número de plazas en ese caso disminuye y el número de cupos ocupados por IMGs disminuyó también. Sin embargo, eh, la cantidad de espacios, de cupos que tenemos para las especializaciones es muy grande y vale la pena que ustedes piensen en los Estados Unidos como una alternativa real. Y lo que les comentaba, debido a la pandemia, definitivamente el número de plazas disponibles está aumentando. Y esto es algo que viene desde tiempo atrás, desde que se implementó el Obamacare. En ese momento comenzó a aumentar el número de plazas disponibles y realmente en este momento tenemos muchos espacios. Bueno, y acá viene pues una idea acerca de cuáles serían aproximadamente los ingresos que se tenían en el año 2018. Con todas estas circunstancias, obviamente se ha apreciado muchísimo la labor de los médicos y estoy convencido de que ya estos valores han comenzado a subir también muchísimo, ¿sí? Entonces, digamos que son oportunidades que están ahí y ustedes tienen la posibilidad de decidir si quieren postularse a uno de estos programas. Bueno, pero si digamos que todo esto suena muy bien, pero ¿qué tengo que hacer yo para poder llegar allá? Entonces, acá vamos a ver el tipo de preguntas que tendríamos que enfrentar en estos exámenes, ¿sí? Sin embargo, esta pregunta que yo les estoy presentando ahorita es una pregunta que se hacía hace aproximadamente 40 años, en los años 80. Era una pregunta muy directa, de tal forma que esto uno ya no lo ve en los exámenes de hoy. Acá vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo las preguntas que se hacían hace 40 años, las que comenzaron a hacerse hace 30 años y las que se están haciendo actualmente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a darle un Q-Anc al primero que responda correctamente la tercera pregunta. La idea de esto es que ustedes vean ¿qué es a qué se pueden enfrentar ustedes en este momento? ¿Qué es lo que a lo que se van a tener que enfrentar en el momento de tomar la decisión de preparar los exámenes del USMLE? Entonces, esta es una pregunta del Step 1. Posiblemente ustedes ya saben la respuesta. Veamos pues. Listo. Hipocampus. Bueno, vamos a pasar a la pregunta que se hacía hace 30 años. Y les dejo un momentico para que lo piensen y de pronto, ¿cuál sería la respuesta?
Bueno, entonces vamos a ver cuál es la respuesta acá. También hipocampus. Entonces, como ustedes pueden ver, es básicamente la misma pregunta, solo que acá se involucra un caso clínico, ¿sí? Entonces, uno, digamos que lo que se busca en todo esto es que ustedes lleguen a las respuestas correctas en el tiempo correcto a partir del análisis. Porque finalmente uno puede dejar muchas cosas a la memoria, pero la memoria nos falla en cualquier momento. Cuando ustedes han hecho el análisis correcto, tienen, digamos, los conceptos muy claros, la probabilidad de que lleguen a la respuesta correcta es mucho, mucho más alta. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en toda la preparación, que ustedes logren llegar a las respuestas correctas a partir del análisis. Bueno, la siguiente pregunta es la que va a participar por el QANC. ¿Sí? El QANC es un banco de preguntas como este. ¿Sí? Acabamos de actualizarlo, es un banco de preguntas muy, muy grande, que seguro que para de pronto algunos de ustedes que tengan que presentar el IFON, estaría perfecto para prepararse. Um, Inclusive nosotros en este momento estamos en el proceso de lanzar un QANC eh, en español. Entonces, para que ustedes lo tengan en mente que próximamente vamos a hacer esto. Pero la pregunta que viene es la que va a participar por el concurso. Y este es el tipo de preguntas que uno está encontrando normalmente el tipo de preguntas que está encontrando en el examen. Entonces, la idea es que ustedes escriban en el chat cuál es la respuesta. Doctor, la primera persona en responder fue Abdías Palacios, respondió la B. Ok, bueno, pero entonces hagamos lo siguiente. Pero la idea es que contesten, ustedes escriban y la primera, ahora yo voy a avanzar y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, el primero que haya tenido la respuesta correcta es el que se gana el QANC, ¿ok? Listo. Como ustedes pueden ver acá, básicamente esta es casi que la misma pregunta que hicimos al principio, la primera pregunta. Sin embargo, acá involucra un caso clínico y adicional a eso, nos están pidiendo identificar la estructura afectada. Entonces, la respuesta correcta es la F. ¿Ok? Entonces, ahora miramos, Liz Marie, entonces, ¿quién habrá sido el ganador? El QBank, como les comento, pues es un banco de preguntas que está vigente durante todo un año y adicional a eso tiene un valor de $299 actualmente. Entonces, pues felicitaciones a la persona que se lo haya ganado. Bueno. Y para los otros dos, vamos al final a abrir la plataforma del QBank para que ustedes la conozcan un poquito y que tengan la posibilidad de ganarse otros dos QBanks, ¿ok? Entonces, felicitaciones al ganador. La ganadora fue Verónica Robles. Uy, muy bien, felicitaciones, Verónica, muy bien. Listo. Entonces, digamos que yo ya tengo la decisión de que voy a irme a hacer la residencia médica en los Estados Unidos, pero ¿cuál es el proceso que debo seguir para hacer la residencia? Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es que yo hago la preparación del Step 1. Digamos que uno podría comenzar en desorden los exámenes, pero lo que se recomienda indudablemente es pasar primero que por el Step 1. Y también depende del momento en que uno esté en su carrera. Porque si uno ya se graduó, pues obviamente puede elegir en desorden la preparación. Pero si uno todavía está en la universidad, uno tendría y es algo que es una tendencia creciente, de suspender, por ejemplo, un semestre de estudio después de haber terminado las ciencias básicas y uno va y hace la preparación del examen. Uno, pues digamos que suspende un semestre, hace la preparación y presenta el examen y ya queda esto chuleado. ¿Por qué están haciendo esto los estudiantes?
Básicamente porque de esa forma tienen toda la información de las ciencias básicas mucho más fresca que cuando uno ya se ha graduado como médico. Cuando uno se ha graduado como médico, han pasado fácilmente 3 años y medio, 4 años, desde el momento en que uno dejó de ver las ciencias básicas. Por eso es que ese examen es tan complejo y es tal vez el más difícil y muchas veces los directores de los hospitales consideran que es el más importante. Entonces, uno tendría la posibilidad, si suspende un semestre de la universidad, de preparar el Step 1 y presentarlo. ¿Por qué les digo que existe la posibilidad de suspender el semestre? Porque nosotros nunca recomendamos que uno trate de hacer las dos cosas al mismo tiempo. La carga académica que uno tiene a lo largo de la carrera es tan alta que finalmente no terminaría haciendo bien las dos cosas al tiempo. Entonces, o continúa con la carrera, que es una opción válida, está bien, o en un momento determinado, si quiere, podría suspender un semestre o algunos llegan a suspender un año, preparan el examen y así les va muy bien y después continúan con su carrera. Entonces, digamos que yo ya he hecho la preparación del Step 1. En ese momento, entonces yo debo inscribirme ante el ECFMG, Education Commission for Foreign Medical Graduates. Me inscribo ante el ECFMG para presentar mi examen. Y de esta forma, cuando yo ya he presentado los 3 exámenes, el Step 1, el Step 2 CK, y acordémonos que el Step 2 está suspendido en este momento, presentaríamos el OIT, entonces voy a obtener una certificación del ECFMG. Esa certificación viene con algo que ellos llaman un token en los Estados Unidos. Ese token es como un acceso para poder ingresar al ERAS. El ERAS es el Electronic Residency Application System. Este ERAS permite que ustedes comiencen a subir todos los documentos relacionados con la postulación. Entonces van a subir los resultados de sus exámenes, obviamente tienen que estar aprobados, en el personal statement, donde ustedes van a decir por qué quieren hacer la especialización o la residencia a la cual ustedes se van a postular. Van a subir también su hoja de vida, ¿sí? Todas las certificaciones que podamos tener de experiencia, de pronto de investigación, toda la parte de experiencias que hayamos tenido, ya sea en Panamá o en los Estados Unidos, en diferentes partes. Su fotografía. Y hay algo muy importante y son las cartas de recomendación. Entonces, siempre se espera que ustedes tengan algunas cartas de recomendación de médicos graduados en los Estados Unidos. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente, pues digamos, uno puede haber hecho una excelente labor en los hospitales en Panamá o en cualquier otro sitio, pero esos hospitales no son tan conocidos en los Estados Unidos. Entonces, si uno lleva una carta de recomendación de un médico que trabaje en el Jackson Memorial, seguro que van a decir, ah, bueno, esta persona ya tiene experiencia en los Estados Unidos, veamos qué estuvo haciendo allá. Entonces, esas cartas de recomendación son muy, muy importantes. Y finalmente, ustedes van a incluir acá en el ERAS el listado de los programas a los cuales quieren postularse. Entonces, yo puedo postularme a medicina interna, a ortopedia, a cirugía. Pues yo ya en ese momento debo saber qué es lo que yo quiero. Pero en un momento determinado, yo podría, si no estuviera seguro del programa, podría de pronto postularme a uno o dos programas, pues a 2 programas posiblemente, ¿sí? Entonces, digamos que hasta este momento, ustedes ya alistan su postulación. ¿Qué es clave? Tener en cuenta que nosotros tenemos estadísticas que nos dicen que por cada 100 postulaciones que nosotros enviemos, o sea, a 100 hospitales diferentes, yo obtengo 12 entrevistas. Eso va a ser fundamental. Porque entonces, listo, esta va a ser la primera etapa de la postulación. Haber completado toda la información del ERAS. Y yo debo tener en cuenta que cada año la convocatoria para las residencias médicas en los Estados Unidos se abre en septiembre. En septiembre yo ya tengo que tener todo esto listo, todos estos documentos los tengo que tener listos, los resultados de los exámenes. ¿Por qué? Porque en el momento en que se abre la convocatoria,
todos sus colegas van a estar enviando esta información. Si yo no aprovecho enviarla desde el principio y la envío, por decir algo, a finales de septiembre o en octubre, ya muy seguramente las citas para entrevista van a haber sido asignadas. Más del 42% de las entrevistas se asignan en octubre. Entonces, pues yo quiero estar seguro de tener la oportunidad de participar por las entrevistas. Si yo envío, por decir algo, a finales de septiembre mi postulación, todo lo que yo he subido a Leras, es factible que en ese momento los hospitales a los cuales yo me estoy postulando ya hayan seleccionado los médicos con los cuales quieren tener entrevistas. Entonces, por eso es tan importante que yo tenga en septiembre ya toda mi documentación. Bueno, cuando los hospitales reciben mi información, entonces, como les comentaba, ellos van a comenzar a asignar las entrevistas. El periodo de entrevistas normalmente está entre noviembre y enero cada año, ¿sí? Y por eso les comentaba que en octubre normalmente el 42% de las entrevistas ya ha sido asignado o más, ¿sí? Y entonces en este momento hay algo clave. Yo les comentaba que de 100 postulaciones que yo envío, de esas 100, solamente aquellas, de 100 postulaciones, estoy obteniendo aproximadamente 12 entrevistas estadísticamente. Pero lo que es clave es que solamente los hospitales que me hayan invitado a una entrevista son los que yo voy a poder incluir en el National Residency Match Program. Esto es muy, muy importante. Y voy a incluirlos en el Rank Order List. Entonces, si yo ya tuve las entrevistas, digo, a mí me encantó mi entrevista y la posibilidad de hacer mi especialización, mi residencia en el Johns Hopkins, ¿sí? O de pronto en Mayo Clinic, o en Jackson Memorial, en el Anderson en Houston, o el Hospital de Boston, o Emory University. Ese puede ser mi orden. Entonces, Johns Hopkins, después Mayo Clinic, y yo tengo un rank order list, ¿sí? Pero ese rank order list solo lo puedo hacer con los hospitales que me invitaron a una entrevista. De los 100 que envié, de las 100 postulaciones que envié, solamente aquellos que me invitaron, posiblemente los 12 que me invitaron a una entrevista, son los que yo puedo incluir en ese rank order list, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? No solamente yo tengo mi rank order list, también los hospitales tienen un rank order list, de tal forma que ellos van a decir, nos encantó este médico, que, por ejemplo, Jaime García, o de pronto John Smith, ¿sí? Entonces, para ellos ese puede ser su orden. Primero Jaime García, segundo John Smith, tercero David Baker. Ellos tienen su orden. Y el National Residency Match Program tiene un algoritmo que combina todos esos gustos y es de donde sale el match. Y ese match, ese resultado del match, va a salir en marzo cada año. Sale normalmente el segundo domingo de marzo. Es el resultado de si hice match o no hice match. Entonces, acuérdense que febrero, importantísimo porque toca enviar el rank order list. Pero en marzo, la segunda semana de marzo, el segundo domingo, sale el listado de aquellas personas que hicieron match. Pero esa semana es la semana que las universidades y los hospitales la llaman de Match Week. La semana durante la cual salen los resultados el domingo, de si hice match o no, pero solamente hasta el viernes sale el sitio donde hice el match. Entonces, es una semana de tensión, es una semana de bastante estrés, pero finalmente la satisfacción de haber hecho un match en los Estados Unidos es imposible, pues imposible de creer. Es muy, muy bueno. Tengan en cuenta que en los Estados Unidos se puede decir que no hay médicos generales. Entonces, todos los médicos que hay en los Estados Unidos pueden ser médicos de salud pública, médicos de medicina familiar. Todos tienen que tener una especialización. No hay un médico general, sino que todos tienen especialización. Entonces, uno va a obtener su match en marzo y comienza a trabajar en julio, para principios de julio, cada año. ¿Listo? Entonces, pues como les comento, es algo muy, muy competido.
¿Qué es importante también tener en cuenta? Que el National Residency Match Program no es el único programa de match que hay en los Estados Unidos. Está el match de San Francisco, el match de urología, el match de oftalmología. Sin embargo, el más grande, el programa de match más grande es el National Residency Match Program. Entonces, la gran mayoría de los IMGs se postulan en este programa, además porque el número de plazas disponibles es mayor, el número de especializaciones que hay disponibles es mayor, entonces por eso eligen esta alternativa. Bueno, pero si yo quisiera prepararme, entonces, ¿qué debería tener en cuenta? Digamos que yo ya he elegido hacer la preparación. Yo les comentaba que hay estudiantes de medicina que después de haber cursado las ciencias básicas, deciden suspender su semestre para realizar la preparación del Step 1 y después continuar con su carrera. Entonces, cuando uno tiene las ciencias básicas muy frescas, entonces normalmente en un periodo de 6 meses uno debería haber cubierto todo el tema y podría presentar exitosamente el examen, ¿sí? Pero para aquellos médicos que ya se han graduado y que ha pasado tanto tiempo desde que terminaron de ver las ciencias básicas, entonces, digamos, alguien que se acaba de graduar normalmente necesita algo más de 7 meses. El que lleva ya unos 3 años o 4 años de haberse graduado, normalmente necesitaría unos 10 meses para hacer la preparación del Step 1. En el caso del Step 2 CK, como los médicos en América Latina tienen tanto contacto con tantas horas de contacto con pacientes, este examen se podría decir un poco más fácil. Y esa es una ventaja que tienen los médicos en América Latina, que como tienen tanto tiempo de contacto con paciente, van a tener mucha experiencia. Y esto es algo que normalmente no tienen los médicos de los Estados Unidos, no tienen los médicos europeos. Seguramente ustedes han visto que muchas veces a nuestros países llegan estudiantes de medicina de Alemania, de diferentes partes de Europa, queriendo obtener un poco de la experiencia que nosotros tenemos en nuestros países. Entonces, ese es un valor agregado muy grande. Y pues obviamente como este examen es mucho más práctico, entonces el tiempo requerido para hacer la presentación de este examen normalmente está alrededor de 4 meses. Entonces estaríamos hablando de 7 meses como promedio acá en el Step 1, 4 meses de preparación para el Step 2 CK y antes para el Step 2 CS normalmente se tomaban entre 1 y 2 meses para la preparación. Como en este momento esto ha cambiado y van a tener que presentar el OIT, al menos, como les decía, aproximadamente hasta mediados del próximo año, entonces pues ya va a depender un poco del nivel de inglés que ustedes tengan. Ahora, nosotros siempre les hacemos a ustedes un examen que es una simulación del TOEFL para saber en qué nivel de inglés están, porque nosotros queremos estar totalmente seguros de que los recursos que ustedes están adquiriendo los van a poder aprovechar al máximo. Entonces, acuérdense que estos 3 exámenes son los exámenes necesarios para obtener la visa J1 que le permite a uno ir a hacer una residencia médica en los Estados Unidos. Sin embargo, yo les mencionaba también que hay un cuarto examen que es el Step 3 para aquellos médicos que en un momento determinado quieren ejercer en los Estados Unidos. Y normalmente lo que ocurre es que como ustedes han alistado todos sus documentos para enviarlos en septiembre, ya después les queda algo de tiempo libre. Entonces muchas veces los médicos están eligiendo preparar el Step 3 a partir de septiembre, octubre, y de esta forma, cuando salga el match, ya ustedes tienen el resultado del Step 3 y le pueden decir al hospital donde tengan la entrevista, mire, yo ya obtuve el Step 3, lo aprobé y eso es importante para aquellos hospitales que son bastante grandes, reconocidos. Ellos muchas veces dicen, uy, este médico se ha destacado muchísimo, me gustaría que tuviera el Step 3 porque si quedo contento con la labor que ha desempeñado ese médico en el hospital, a mí me gustaría que se quedara trabajando conmigo. Entonces, tener el Step 3 en cierta forma es una ventaja, ¿sí? Entonces es algo que hay que tener en cuenta y uno debe evaluar. Si uno tiene proyectado
ejercer en los Estados Unidos, es importante tener en cuenta el Step 3. Bueno, pero nosotros, ¿cómo les podemos ayudar? Básicamente, nosotros tenemos dos opciones de preparación. En este momento, casi todas las opciones de preparación, nosotros debemos estar abriendo los centros alrededor de septiembre. Está presupuestado que abramos los centros en septiembre. Pero antes teníamos centros en Chicago, en Houston, en Pasadena, en Miami y en Nueva York. Por la situación actual, desafortunadamente, vamos a cerrar varios de estos centros y vamos a quedarnos solamente con el centro en Nueva York. Para aquellas personas que quisieran ir a hacer su preparación en Nueva York, pues vamos a tener esa disponibilidad. En caso de que quieran hacer la preparación presencial en los Estados Unidos. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de que ustedes hagan su preparación desde sus casas, en sus países, ¿sí? De tal forma que ya no van a tener que viajar a los Estados Unidos, van a poder hacer la preparación, en este caso en Panamá. ¿Qué es importante en esto? Que los recursos que nosotros les vamos a dar para que ustedes estudien en Panamá son exactamente los mismos recursos que obtendrían si viajaran a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy, muy importante. Y obviamente nosotros vamos a estar a la orden para orientarlos y brindarles la mejor información acerca de cuáles son las mejores posibilidades para ustedes, ¿sí? Si ustedes dicen, no, yo tengo familiares en Nueva York, quiero irme a estudiar allá, bienvenido. Hemos tenido la oportunidad de ayudar a muchos colegas de ustedes a viajar a diferentes partes de los Estados Unidos, pero en este momento nos centraríamos en Nueva York y nosotros les vamos a apoyar en todo esto. Y en el momento en que ustedes digan, yo quiero ir a hacer mi preparación a los Estados Unidos, nosotros nos encargamos de coordinar todo lo relacionado con la visa. Vamos a enviarles los documentos para el trámite de la visa, para que ustedes puedan obtener la visa J1. ¿Sí? Entonces, la visa, en ese momento, cuando viajan a estudiar, va a ser la visa F1, que es la visa de estudiante. La J1 ya es la de residencia. Entonces, ustedes pueden elegir cuál de las opciones, si la preparación presencial o la preparación online. Bueno, cuando se hace la preparación en los Estados Unidos, hay un componente fundamental de la preparación y es que nosotros tenemos profesores con muchísima experiencia en diferentes áreas que los van a llevar a lo largo de la preparación. Entonces van a trabajar con ustedes la parte de anatomía, bioquímica, ciencias del comportamiento, absolutamente todo. Todo lo que ustedes tienen que estudiar para poder conocer el tipo de preguntas que les van a salir, cómo descartar rápidamente de pronto algunas respuestas que no son lógicas, porque una de las dificultades que uno tiene acá es la administración del tiempo. Uno no solamente se está enfrentando a un examen que es muy exigente, sino que también tiene que poder administrar el tiempo para poder obtener los mejores resultados, poder terminar a tiempo el examen. Entonces, estos profesores, estos docentes, son docentes con una experiencia enorme, con un conocimiento enorme de los temas, y nosotros les vamos a ayudar con todo esto. Bueno, y la otra opción que en este momento es, digamos, la más viable, ¿sí? Si ustedes quisieran comenzar con su preparación ahora, entonces es la preparación online, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos clases digamos, por un lado, ustedes podrían tomar el programa que es el programa On Demand, donde tienen acceso a todos nuestros recursos, obtienen los libros y todo esto, pero tenemos también la opción de tener las live online, que son las clases, como les mencionaba antes, dictadas por docentes con muchísima experiencia, que los van a ayudar a encontrar su camino hacia el match y que obviamente explican exactamente lo mismo que uno recibiría que si lo hiciera presencialmente. Entonces acá ustedes encuentran al docente haciendo la explicación y aparece todo el tema que se está presentando. Esto es en tiempo real, ustedes van a poder interactuar tanto con el profesor, le van a poder preguntar, así como también compartir con otros colegas de ustedes. Pueden estar estudiando con un médico de Asia,
con un médico de Europa, un médico de América Latina. Y muchas veces lo que vemos es que se crean grupos de trabajo donde ustedes comienzan, dicen, bueno, todos los días nos vamos a levantar a esta hora, vamos a estar trabajando a esta hora. A pesar de que yo esté trabajando desde mi casa, voy a tener la oportunidad de interactuar con otros colegas con los cuales vamos a estudiar. Eso depende de cada uno de ustedes. Hay algunos que pueden estudiar fácilmente solos, otros que prefieren estudiar en grupo. Entonces, acá se presenta esa opción. Y como les he comentado, siempre pensando en que la calidad de los recursos que les vamos a brindar acá van a ser exactamente los mismos que les vamos a brindar como si ustedes estuvieran en los Estados Unidos. Bueno, pero ¿yo a qué voy a tener acceso? Cuando tomo el programa, digamos, el básico, que es el programa on demand, que no tiene las clases con los profesores. En ese caso, yo recibiría todos los libros, que seguramente muchos de ustedes conocen los libros de Kaplan Medical. Recibiría acceso a los videos donde voy a ver una cantidad de clases dictadas por docentes de Kaplan Medical para aclararme diferentes temas que tengo que estudiar. Obviamente también tenemos exámenes diagnósticos. En algunas oportunidades hemos hecho este tipo de exámenes con algunas universidades en Panamá. Me acuerdo que con el doctor Enrique de la Universidad de Panamá hemos trabajado bastante este tipo de exámenes y es una actividad que hacemos frecuentemente. Y pues tenemos exámenes diagnósticos que son exámenes que duran 3 horas, pero tenemos también a lo largo de los videos, cuando ustedes están viendo los videos, hay una cantidad de quizzes que permiten verificar que ustedes están afianzando el conocimiento que están estudiando en ese momento. Y tienen exámenes que nosotros los llamamos exámenes de simulacro, que son exámenes idénticos al de la vida real. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando les hablo de un examen de 8 horas, uno no solamente se tiene que preparar académicamente, sino que también se tiene que preparar físicamente para estar seguro de que uno va a estar con la misma concentración, el mismo rendimiento al final del examen que cuando comenzó. Entonces, imagínense, un examen de 8 horas, uno sentado al frente de un computador es extenuante. Yo tengo que estar preparado para esto. Nosotros decimos que esto es como correr una maratón. Yo no puedo, es muy, muy difícil terminar la maratón si yo no he salido siquiera a correr, a entrenarme alrededor del parque durante algún tiempo, ¿sí? Correr la maratón va a ser casi que imposible. Y en este caso ocurre lo mismo con los exámenes. Son exámenes tan extensos que yo tengo que prepararme para ellos. Y tenemos otra herramienta que es fundamental y que ahorita vamos a entrar a navegarla, que se llama QBank. El QBank es un banco de preguntas enorme, muy, muy grande. Nosotros en total, entre las preguntas que aparecen en los videos y las preguntas que tenemos en nuestro banco de preguntas, tenemos alrededor de 5,000 preguntas. Es muy, muy completo. Y este QBank lo acabamos de actualizar. Tenemos una cantidad de imágenes nuevas súper interesantes. Entonces vale la pena que ustedes lo conozcan. Entonces, es importante que ustedes sepan que nosotros somos la entidad que es líder a nivel mundial en la preparación de los exámenes del USMLE. Y otra cosa que es clave es que esta experiencia que nosotros tenemos es tan reconocida que muchas universidades de diferentes países nos han pedido a nosotros que hagamos los exámenes de admisión para las residencias médicas, ¿sí? Entonces, el tipo de preguntas que nosotros hacemos realmente les permite a ellos evaluar muy bien el tipo de médico que están recibiendo para sus especializaciones. Bueno, entonces acá están nuestros datos de contacto. Ustedes nos pueden, ahorita vamos a pasar a otra sección, inclusive si quieren permítanme un segundo, vamos a aprovechar y vamos a navegar en el banco de preguntas y lo que vamos a hacer es que ahí, pues, vamos a ver quiénes son los ganadores de esos 2 bancos de preguntas que estábamos presentando antes. ¿Listo? Entonces, acá yo ya estoy digamos que en el QBank, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un examen, ¿sí? Este es nuestro banco de preguntas. Ustedes acá pueden ver que tenemos por sistema orgánico. Esto es el banco de preguntas para el Step 1, para las ciencias básicas. Doctor, disculpe, ahorita no está. Ay, no,
Iván. no está apareciendo, entonces permítanme un segundo, voy a volver a compartir la pantalla. Listo, ahí pueden ver. Sí, listo. Ok, perfecto. Entonces, perdón que les estaba comentando. Este es yo ya estoy en la plataforma del QBank, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden ver que este es el examen del Step 1, ¿sí? Pero tenemos desde luego también para el Step 2 CK que evalúa las ciencias clínicas. Entonces ustedes pueden elegir el área que ustedes quieran estudiar, si ustedes quieren, dependiendo del sistema que quieran elegir, el cardiovascular. Pero entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a permitir que salgan preguntas de todo tipo. Lo mismo cuando hablamos de las disciplinas. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a crear, acá, bueno, uno también puede elegir si uno quiere preguntas fáciles, difíciles. Vamos a poner preguntas intermedias. ¿Listo? Y vamos, acá, pues obviamente nos va a controlar el tiempo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un quiz que va a hacernos preguntas por sistema orgánico y por disciplina. Entonces, vamos a poner dos preguntas. Como hicimos anteriormente con la pregunta anterior, la primera persona que responde correctamente la primera pregunta y después la segunda pregunta, porque acá no puedo separar y ver las respuestas en forma independiente. Entonces vamos a contestar las dos preguntas primero y después vemos los resultados. Esto, como les comento, es parte del QBank. Y el QBank tiene los quizzes, tiene los exámenes de diagnósticos, tiene los exámenes de simulacro. Entonces vamos a crear este quiz de dos preguntas. Entonces, y como les comento, los primeros en responder correctamente en cada una de las preguntas van a tener el QBank. Entonces, acá ustedes pueden, por ejemplo, resaltar. Hay una cantidad de herramientas, pero les doy el tiempo para contestar. Bueno, entonces, posiblemente ustedes ya han podido elegir la respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, acuérdense de enviar por el chat la respuesta que ustedes consideran que es la correcta. ¿Listo? Envíen para la respuesta 1, entonces la letra que consideran que es la correcta. Pasemos a la siguiente. Las respuestas hay que enviarlas por el chat, ¿verdad? Para que Luz María vea quién es el ganador. Bueno, entonces ya espero que ya hayan enviado la respuesta por el chat,
¿sí? Acá normalmente se controla el tiempo para que uno tenga una idea acerca de la administración del tiempo. Uno normalmente en el examen tiene aproximadamente 1 minuto y 20 segundos para contestar cada pregunta. Acá, si ustedes, como yo les comentaba, pueden resaltar, uno, si no supiera esa respuesta, podría dejar marcado cuál fue la respuesta, pues una respuesta, si uno no sabe en ese momento de esa pregunta, entonces la puede dejar marcada para regresar después. Hay valores de laboratorio, hay, pues, puede utilizar la calculadora, hay una cantidad de opciones acá. ¿Sí? Entonces vamos a terminar el bloque para ver las respuestas. ¿Listo? Y entonces, pues ya los marinos podrá decir quiénes fueron los ganadores, aunque pues no, si quieres más adelante nos cuentas quiénes fueron los ganadores. Entonces, vamos a ver. Para la primera pregunta, la respuesta correcta es la D. ¿Ok? Felicitaciones a la persona que haya respondido y que haya ganado. Entonces, ¿qué quería mostrarles acá? Un poco cómo es el uso de nuestra plataforma del Q1. Entonces, ustedes tienen acá la pregunta y hay algo que es clave. Tenemos la opción de las respuestas, pero acá, si ustedes pueden ver qué porcentaje de personas tienen esta respuesta correcta desde el principio, ¿sí? Y ustedes pueden ver si las características de cada una de las respuestas. Eso a mí me permite estudiar de una forma diferente. No es estudiar solamente para ver cuál fue la respuesta correcta, sino también entender por qué las otras respuestas estuvieron incorrectas, ¿sí? Y eso es algo que va a ser muy importante en el momento en el cual ustedes estén estudiando acá. Analizar por qué las otras eran incorrectas. No concentrarme solamente en la correcta, sino también en las otras por qué estaban incorrectas. Y acá viene una explicación de la respuesta, ¿sí? Y como les comentaba, por qué las otras eran incorrectas. Acá ustedes pueden ver referencias, ¿sí? Acá el libro que yo les comenté que que les había dado el link, es este libro de Medical Essentials, que es un libro increíble de ciencias básicas. Es un compendio muy, muy concreto de todo lo que son las ciencias básicas. Ustedes van a poder encontrar toda la información que ustedes quieran. Y ahorita les vuelvo a compartir ese link. Y obviamente aparece como una estrategia para el análisis de este tipo de preguntas. ¿Sí? Entonces es una herramienta muy, muy completa. Entonces, nuevamente, para la primera pregunta, la respuesta correcta era la D. Y para la segunda pregunta, vamos a ver cuál era la respuesta correcta. La respuesta correcta es la C. ¿Listo? Entonces, como ustedes veían en esto, pues para que lo tengamos en cuenta, a ver quiénes fueron los ganadores. En los ganadores, lo que para crear el Q1 de cada uno de ustedes, vamos a necesitar el email. Asegurémonos de que el email que ustedes le suministran a los Marí es el correcto para que nosotros podamos crearles el Q1. Va a ser un Q1 con vigencia de 1 año y pues ustedes pueden elegir si lo quieren del Step 1 o del Step 2 si quieren. Eso está bien para nosotros. Entonces, y voy a volver a la respuesta a la pregunta anterior. Como ustedes pueden ver, y lo que veíamos también en la pregunta que hicimos a lo largo de la presentación, no se trata solamente de que nosotros lleguemos a la respuesta correcta, sino que también nos toca hacer un análisis de las imágenes que nos están presentando hoy en día. Antes eran preguntas muy directas, hoy en día estamos incluyendo muchas imágenes. Entonces, pues esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, esto es parte de lo que nosotros estamos presentando actualmente y que este es el premio que ustedes se ganaron. Obviamente a cada uno de ustedes les podemos brindar absolutamente toda la información que ustedes necesiten. Vamos a volver a la presentación
Pero antes, bueno, ahorita me tocaría salirme y volver a entrar a compartirles pantalla. Antes de pasar allá, quiero mostrarles otra cosa que es importante. Que digamos, quiero que ustedes sepan que existe esto porque es algo que nosotros le estamos presentando a las universidades. Sabemos que este ha sido un momento muy difícil tanto para las universidades como para los estudiantes, porque en la gran mayoría de casos, y esto es en prácticamente todo el mundo, los estudiantes de medicina no han podido volver a hacer sus rotaciones clínicas por la situación que estamos viviendo. Entonces, esta plataforma es una alternativa para esta situación que parecería ser bastante larga, ¿sí? Entonces, Luz María, tú me confirmas si puedes ver acá la imagen, la presentación. Sí, sí se ve, doctor. Okay. Luz María, muchas gracias. Entonces, quiero compartirles esto para que ustedes sepan que existe. Esta es una plataforma de pacientes virtuales, donde ustedes van a tener la oportunidad de hacerle preguntas al paciente. Vamos a tener un sinnúmero de casos. Tenemos más de 600 casos en la plataforma. Es un número enorme. Y lo que es clave es que las imágenes, los sonidos, los resultados de los exámenes son reales. Estos casos que nosotros les estamos presentando acá son casos de la vida real, ¿sí? Y ustedes pueden hacer todas las consultas del caso, ¿sí? Entonces, esto obviamente lo manejamos es a nivel institucional, por eso les comento que estamos trabajando con las universidades para que conozcan un poco más acerca de estas plataformas, pero queremos que ustedes sepan que existen. Entonces, acá, this screencast provides an overview of some of the major features of the iHuman Case Player. The iHuman Case Player said that he is concerned about his cough and being tired and short of breath. Select difficulty breathing from the menu, then ask him to tell you more about that symptom. Questions are organized in this menu tree according to the taxonomy used in most records from any prior. Your patient's respirations are regular and unlabored at approximately 22 per minute. Mute the sound of your patient's breathing. Click on the sphygmomanometer to take your patient's blood pressure. Pump up the cuff by clicking repeatedly on the bulb. Release the pressure by clicking on the release valve. Como les comento, con sonidos reales, con absolutamente todo, ¿sí? Acá voy a ver si voy a ir avanzando un poquito. Your patient's blood pressure is approximately 98 left wrist to check his pulse. There are 12 different pulse points. Regularity. Y acá, por ejemplo, in the hint category. Pick up the light pen and shine it into each eye. Both eyes are reactive and consensual. Select Perform Ocular Motor Exam. Move your finger in the H pattern while observing his eye movements. His eyes track normally. Select Auscultate Lungs in the chest category. Selecting the icon will highlight anatomical auscultation. En el caso, si ustedes quieren hacer, como les comento, una historia clínica, van a poder estudiar todo esto. La plataforma también les da como claves para, si tienen dudas, obviamente eso depende del setup que haga el profesor, pero les puede dar claves acerca de algún tema específico. Y por ejemplo, cuando salen todos los resultados de la plataforma, nosotros podemos ver en qué área puede estar fallando el estudiante. Y la plataforma tiene inclusive videos para que ustedes refuercen esas áreas en las cuales ustedes están fallando. Inclusive, pues, por ejemplo, yo les comentaba que vienen los exámenes, ¿sí? Uno puede ordenarle al paciente exámenes y alphabetized pathologies organized by body systems. Click on the desired hypothesis and add it to the box on the right-hand side of the screen. The second method is to search for hypotheses by word or phrase. Hypothesis must alternatives. Select tests for your hypotheses. Click on a test and add it to the hypothesis you want to evaluate. Tests must be associated with one or more hypotheses. Select chest X-ray to view the image. Observe that you can zoom in and out of the image, or blow it up to full screen.
Entonces puede ser una radiografía, puede ser Select CBC to view the lab report. electrocardiograma. Select echocardiogram to view the video study. Note that there are several video clips. Select the definitive Entonces, diagnosis from your para que initial ustedes list of tengan una idea hypotheses. acerca de lo que estamos haciendo ahorita, que complementa toda la labor que venimos desarrollando dentro de Kaplan Medical. ¿Sí? Y acá ya básicamente pues voy a pasar acá creo que, bueno, y voy a compartirles la pantalla para que ustedes tengan acá todos nuestros datos de contacto, ¿sí? Y dos cosas, yo les comentaba que ahorita vamos a volver para que ustedes puedan tomar nuevamente la imagen para poder descargar el libro de Medical Essentials, y les voy a dar también la información para poder, bueno, eso ya lo vamos a coordinar con Liz Marie para enviarles otro libro que es también de ciencias básicas, que también es un libro para descargar online. ¿Listo? Eso pues, es algo que hemos coordinado con el comité para que todos ustedes, ojalá pues todos pudieran tener sus QAnks, pero como no nos queda fácil en este momento, al menos darles a ustedes unos libros que pueden estar seguros que van a ser súper útiles para el estudio de la carrera. Y para aquellos de ustedes que ya se han graduado, obviamente nosotros estamos a la orden para escribirles y contestarles lo que necesiten. Este, de hecho, es mi número de celular. Ustedes me pueden escribir por WhatsApp y con gusto voy a estar atento a resolver inquietudes. ¿Listo? Y como les comento, les vamos a hacer llegar a través de Liz Marie, del comité, el acceso a los libros, al otro libro que desafortunadamente no tengo acá la imagen, pero es un libro muy, muy completo. ¿Listo? Entonces, y voy a volver a compartirles acá el link para que ustedes lo puedan ver. Entonces, Liz Marie, no sé si hay algunas preguntas, pues todas las preguntas son bienvenidas ahora. Sí, hola doctor. Sí tenemos bastantes preguntas. Perfecto. Pero primero voy a confirmarle quiénes fueron los 3 ganadores de los QAnks. El primero fue Verónica Robles. Yo igual le pasaré toda la información. Perfecto, muchas gracias. El segundo fue Eusebio Benítez. Y el tercero fue Diego Elías Caballero. Bueno, pues felicitaciones a todos ustedes. Muy bien. Me alegra muchísimo que hayan ganado y bueno, como les comento, nosotros estamos a la orden para lo que necesiten. Les mencionaba también antes que estamos trabajando en el desarrollo de un QAnk en español, pues pensando en el examen que ustedes tienen que presentar en Panamá ya para ejercer. Entonces, nosotros estamos trabajando en esto para que nos aseguremos que les vaya muy bien. Obviamente, ustedes han hecho a lo largo de sus carreras todo el esfuerzo y el reconocimiento de ustedes, pero nosotros queremos estar ahí para apoyarlos en lo que necesiten. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y si quieres, pues respondemos las preguntas, ¿ok? Sí. Bueno, para empezar, nos pregunta Sharan Malkani. Si tomo el Step 1 antes del 2022 y aplico una residencia médica luego del 2022, ¿se mantendrá mi resultado como Pass, Fail o mantendría mi score numérico? Vas a mantener el score numérico. Eso es algo que se resolvió, pues tan pronto se tomó la decisión de sacar la nueva forma de calificación, se dijo que se iba a continuar aceptando el score numérico. Listo, ahora Stephanie Robles pregunta, ¿el Step 3 aplica para personas que son latinas pero con ciudadanía americana? Sí, porque es que ese básicamente te brinda la posibilidad de obtener la licencia estatal, ¿sí? La licencia de cada uno de los estados y además la certificación del Board de Medicina. Todos los médicos, ya sea que sean ciudadanos de los Estados Unidos o
de ciudadanos extranjeros, pues de otros países, van a tener que presentar los 4 exámenes en caso de que quieran ejercer en los Estados Unidos. La siguiente. Veo que muchas de las especialidades se aplican con un puntaje por encima de 219. Si se saca por debajo de este último valor, entonces, ¿qué otras opciones se... Realmente, cuando uno obtiene un valor, un puntaje no muy alto, la opción que uno tiene es sacar un puntaje muy alto en el otro examen. O sea, como para lograr compensar un poco esto. Pero por eso es que nosotros tenemos, digamos, los exámenes, los simulacros, para tener una idea del nivel que ustedes están obteniendo en ese momento. ¿Sí? Queremos estar seguros de que cuando ustedes tomen la decisión de presentar el examen, están muy bien preparados y que las probabilidades de obtener el puntaje deseado son muy altas. ¿Sí? Inclusive hay algo que nosotros creamos en Kaplan y es algo que lo llamamos como el Hall de la Fama. En ese Hall de la Fama estamos invitando a todos esos estudiantes, colegas de ustedes, médicos graduados que se están postulando ya para la residencia, a que nos cuenten cuál fue su experiencia en la preparación, cómo hicieron para prepararse y obtener puntajes muy altos, puntajes de 250, 245 para arriba. Y queremos compartir esa experiencia con ustedes para que esa metodología de pronto les sirva a ustedes. Sí, porque desafortunadamente lo que la doctora o el estudiante pregunta es una inquietud muy válida. Si a mí no me va bien, ¿qué puedo hacer? Entonces, si yo obtengo un puntaje muy bajo, como les mencionaba durante la presentación, las probabilidades de que obtenga la residencia van a disminuir muchísimo. Victoria Soto pregunta, ¿cuántos serían los puntajes promedio del Step 1 y el Step 2 CK para la especialidad de dermatología? Dermatología es una especialidad también muy competida. Estamos hablando alrededor de 245. Jacob pregunta, ¿los exámenes tienen algún costo? Sí, el Step 1 y el Step 2 CK están costando alrededor de $950 cada uno. ¿Sí? El Step 2 CS estaba costando $1,535, pero como se suspendió, ahora lo que vamos a presentar es el OIT y ese examen está alrededor de $400 aproximadamente. Stephanie González pregunta, ¿los exámenes son en inglés? Sí, todos los exámenes son en inglés, por eso es que nosotros a ustedes les creamos un test de inglés que es una simulación del TOEFL, es totalmente gratuito y con eso nos aseguramos que ustedes tengan el nivel mínimo de inglés requerido para que puedan aprovechar primero que todo los recursos de preparación para los exámenes y obviamente cuando ustedes ya van haciendo la preparación van afianzando todo ese conocimiento del inglés. Ahorita, inclusive les voy a compartir una imagen ya que me hicieron acordar de esto, donde nosotros estamos justamente compartiendo una información acerca de unos cursos de inglés para médicos. Inclusive yo le envié a Liz Marie ya esa información, creo que tú ahorita la vas a compartir. Sinceramente, esa actividad, vamos a tener unas clases gratuitas la próxima semana, van a ser el martes, el miércoles y el jueves en las horas de la tarde. No sé si en este momento todavía tengamos cupos disponibles, pero seguramente después de esto vamos a coordinar otra actividad y con gusto estaríamos avisándoles para que ustedes puedan participar. ¿Listo? Entonces, con ese link que tú les puedes compartir, sería increíble que nos acompañaran, que se inscribieran y nosotros pues les avisaríamos si se puede ahorita, bienvenidos, o si no, en la próxima actividad que tengamos les estaremos avisando. De inglés para médicos. Listo. Scarlett pregunta, ¿mi trayectoria académica en la universidad no influye en si paso o no? No, realmente, ¿qué va a ser importante? Va a haber varias cosas que son importantes. Primero, los resultados de los exámenes, de los steps. Segundo, la entrevista. Perdón, y les digo, los resultados de los exámenes
Cuando hacemos la evaluación, tienen un peso aproximadamente del 70% en la decisión de los directivos de los hospitales. Entonces, los resultados son muy, muy buenos. Por eso siempre les digo, necesitamos dar lo mejor de nosotros desde el principio. Segundo, está la entrevista que vamos a tener en los hospitales. Tercero, las cartas de recomendación. Y hay otro aspecto que es importantísimo y es el rank order list o las especializaciones a las cuales nos estamos postulando. Si yo obtuve un puntaje de 219 y quiero estudiar ortopedia, las probabilidades de que con ese puntaje obtenga un match en ortopedia realmente son mínimas. Entonces, uno tiene que tener como esa coherencia entre los resultados que yo obtuve en mis exámenes con la especialización a la cual me quiero postular, ¿sí? Y lo que iba con lo que nos preguntaron anteriormente, si yo obtengo en uno de los exámenes un puntaje no muy alto, digamos en el Step 1, tengo que dar lo mejor de mí para compensar un poco con el siguiente examen, lograr demostrar que, por ejemplo, con el Step 2 CK estoy muy bien preparado. Siguiente pregunta. Luis Palacio, si no lo apruebo, ¿en qué tiempo tengo para repetirlo? Luis, muchas gracias por esa pregunta. En ese caso, si uno pierde el examen, uno lo puede presentar a los 2 meses, a los 3 meses, realmente no hay problema. Uno lo puede presentar relativamente rápido. Lo único que uno tendría que tener en cuenta es que uno revise muy bien en qué falló en el primer examen para poder hacer el repaso correspondiente o de pronto en la práctica para poder llegar con más confianza al segundo examen y poder obtener el resultado adecuado. Esther Chun pregunta, ¿qué es el passing rate? ¿El passing rate? Sí, básicamente es el puntaje mínimo para considerar que fue aprobado el examen. Entonces, hasta el momento en el Step 1 estamos hablando de 194, pero a partir del 2022 no va a aparecer un valor numérico, sino sencillamente se aprobó o no se aprobó, pass or fail, ¿sí? En el Step 2 CK, el puntaje, el passing rate en este momento es 209. ¿Sí? Y hasta el momento no se ha hablado nada de que se vaya a convertir se vaya a cambiar el sistema de evaluación de numérico a pass or fail. En el caso del Step 2 CS, también es pass or fail. Listo, la siguiente pregunta. Raúl Penso pregunta, ¿qué porcentaje de match tiene Kaplan? Realmente ese dato exacto, desafortunadamente no lo podemos dar porque digamos que el ECFMG, que es la entidad y el National Residency Match Program, que son las entidades que ven los valores exactos de aprobación, de matches, ¿sí? Es de carácter privado. Digamos que hoy en día hay mucho control sobre las bases de datos y los datos, la privacidad de las personas. Entonces, nosotros justamente por eso creamos el Hall de la Fama, para poder atraer a esos médicos que les fue muy bien y poder tener una idea más alta acerca del porcentaje de match. Pero no logramos tener los datos de todos los médicos porque pues obviamente es información también privada. Solamente dependemos de aquellos que logremos atraer para que nos brinden esa información. ¿Sí? Entonces, no tenemos un dato exacto. Sabemos que a nivel general el porcentaje de aprobación es del 61.1% en este año, en el año 2020. Y una encuesta que hicimos hace algunos años nos mostraban que aproximadamente el 75% de los médicos que se preparaban para el USMLE lo hacían con Kaplan Medical. Y tengan en cuenta que nosotros no solamente trabajamos con médicos en el exterior, fuera de los Estados Unidos, sino que también trabajamos con muchas universidades dentro de los Estados Unidos en la preparación de los exámenes. Luis pregunta, de esos 4.222, ¿qué porcentaje representa aplicantes que fueron successful en el match?
Todos esos 4.222 hicieron el match, fueron exitosos en el match, ¿sí? En la presentación veíamos que se habían presentado 6.900 algo, tal vez. De esos 6.900, 4.222 obtuvieron el match. Todos esos 4.222 fueron exitosos en el match. Es un Caridad. porcentaje muy alto. Lo que yo digo es, más de 6 de cada 10 médicos que se están postulando al match, IMGs, International Medical Graduates, están obteniendo el match. Entonces, yo les digo, ustedes de pronto tienen grupos de amigos, colegas, compañeros. Piensen en un grupo de 10 personas, de 10 colegas de ustedes, compañeros. De esos 10, 6 de ustedes van a tener, inclusive más de 6 de ustedes, van a tener la oportunidad de hacer la residencia en los Estados Unidos. La siguiente pregunta es de Caridad Olmedo. ¿Cuánto tiempo de preparación hay entre un examen y otro? ¿En qué meses se hace cada uno? Realmente, digamos que nosotros, cuando teníamos la modalidad presencial y cuando reactivemos nuestras actividades en los Estados Unidos, vamos a tener la posibilidad de hacer la preparación, vamos a tener un inicio de preparación cada mes, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de la modalidad online, que lo llamamos el programa On Demand, ese programa que tiene inicio casi que en cualquier momento, porque sencillamente nosotros se inscriben con nosotros hacemos todo el proceso para crearles las cuentas y, y ya pueden comenzar. Por ejemplo, alguien que quisiera comenzar dentro de 15 días, lo podríamos hacer sin ningún problema. Ahora, hay algo muy, muy importante y es que en este momento nosotros tenemos una promoción que va a estar vigente hasta el 18 de agosto con un descuento del 20% en todos los descuento del 20% en todos los precios que tenemos. Entonces, y otra cosa que es importante, uno por ejemplo dice, yo quiero tomar la preparación, pero en este momento estoy terminando mi internado en la universidad o estoy a punto de graduarme o estoy terminando este semestre. Sencillamente, podemos inscribirnos, hacemos un depósito de $500 y podemos comenzar en enero del próximo año, si ustedes lo quisieran. Nosotros les mantenemos ese precio y pagan un mes antes a la fecha de inicio del programa. Siguiente pregunta. ¿Hay un máximo de programas a los que se puede aplicar? Pues, pensando en la especialización, en la residencia médica, digamos que no hay un máximo, pero sí es importante que ustedes tengan como una idea clara de cuál es la residencia a la cual quieren postularse, porque finalmente eso es costoso, ¿sí? Entonces, si yo quiero postularme, por ejemplo, estoy indeciso entre cirugía y radiología, entonces, listo, concentro todas mis energías en esas dos postulaciones. Y pues envío, digamos, las 100 postulaciones a esos dos programas. Podría enviar 300 postulaciones, 400, y variar, incluir más alternativas de residencias médicas. Sin embargo, cada una de esas postulaciones tiene un costo. Por las 100 postulaciones estamos hablando que el costo en total sería aproximadamente de $2.600. Si yo aumento el número de postulaciones, obviamente va a ir aumentando el valor que tengo que pagar por todas ellas. Y una cosa que es importante tener en cuenta, que ellos, en los Estados Unidos hay una escala de valores por postulación. Si yo postulo de 10 a 15 o 10 a 20, postulo a 10 o 20 hospitales, cada postulación me cuesta $15. Si postulo de 20 a 30, entonces ya cada postulación me cuesta $25. Y así van aumentando, de tal forma que uno puede llegar a, si postulara a muchos hospitales, a muchas residencias, podría pagar $75 por cada postulación y eso pues finalmente es costoso. Siguiente pregunta. Luis Palacios pregunta, para registrarme en el ECFMG, ¿primero debo haber pasado los steps?
Normalmente la inscripción ante el ECFMG se hace en el momento en que uno ya ha terminado, ha terminado la preparación del primer examen que vaya a presentar. ¿Sí? Entonces yo, digamos, voy a presentar el Step 1, hago mi preparación y cuando termino la preparación, entonces ya me inscribo ante el ECFMG o inclusive a lo largo de la preparación nosotros podemos ayudarles en ese proceso de inscripción ante el ECFMG para que cuando ya vayan a tomar la decisión de presentar el examen, esté todo completo. ¿Por qué es importante, y gracias por esa pregunta, hacer todo esto con tiempo? Porque el ECFMG se comunica con las universidades donde uno ha estudiado para verificar que uno cumplió con todos los requisitos para la graduación, que realmente cumplió con todos los documentos, que realmente aprobó las materias, absolutamente todo esto. Alfonso Cubilla pregunta, ¿el examen se realiza en los Estados Unidos? No, el examen se puede presentar en diferentes partes. En Panamá, yo tengo entendido que uno no puede presentar por el momento el examen, pero hay varios países en los cuales uno lo puede presentar. ¿Sí? Si uno, por ejemplo, si en Panamá no lo podemos presentar, en este momento no está disponible, entonces uno podría viajar a México o a Colombia o presentarlo en los Estados Unidos. ¿Sí? En los Estados Unidos se tiene la ventaja de que el número de exámenes que se pueden presentar a la semana es mucho mayor. Uno, en los Estados Unidos casi que podría presentar el examen cualquier día. Y cuando uno se inscribe ante el ECFMG abre una ventana de 3 meses para que uno presente el examen en cualquiera de los días. Eso ocurre en los Estados Unidos. Ya en los otros países, en Buenos Aires, en diferentes sitios, ya uno tiene unas fechas un poco más limitadas. Luis Felipe pregunta, estadísticamente a los aplicantes con el Step 3 ya realizado, ¿les va mejor en el match? En los hospitales más reconocidos, por ejemplo, si yo fuera a postularme a Mayo Clinic, yo considero que tener el Step 3 es una ventaja, definitivamente, porque esos hospitales que son tan reconocidos, ellos quieren asegurarse de que en un momento determinado, si ven un médico que se destaque muchísimo, que esté muy calificado, dicen, queremos ese médico trabajando con nosotros. Y no quieren perder la oportunidad de que por cuestiones de la visa J1 se tengan que volver a su país, se queden trabajando allá finalmente y de pronto perdieron un muy buen candidato para su trabajo. Ahora, dos personas preguntan, ¿el cierre del centro de Chicago y el de Houston es indefinido, permanente o solo durante esta situación? Desafortunadamente hemos cerrado pues indefinidamente. ¿Sí? La situación es compleja, especialmente por el distanciamiento social que tenemos que tener. ¿Sí? Antes, para darles una idea, nosotros teníamos, cuando teníamos las clases presenciales con los doctores, teníamos salones donde a veces eran clases magistrales y eran clases dictadas, por decir algo, a 150 médicos o 150 estudiantes. Hoy en día tenemos que reducir esto a una tercera parte o inclusive menos. ¿Sí? Entonces ya hace inviable realmente tener semejantes salones y poder tener grupos tan pequeños. ¿Sí? Por eso nos tocó concentrar todo en Nueva York. Aquí varias personas preguntan cuál es el costo de la plataforma. Supongo se referían al iHuman. De la plataforma, es, como les comento, son convenios institucionales. Nosotros, ese valor de esa plataforma, normalmente, si no tuviéramos un convenio y pues digamos que en este momento estamos pudiéndole ofrecer a las universidades un valor especial, normalmente la plataforma tendría un valor de $499 por alumno para la universidad. ¿Sí? Como por la situación en que estamos brindándole descuentos a las universidades que van a depender, esos descuentos van a depender del número de estudiantes y del tiempo del convenio que hagamos con la universidad. Pero es algo increíble, ese valor es
con acceso durante todo un año para los estudiantes. Y cada estudiante tendría su plataforma, su acceso. Aquí también preguntan, ¿cuál es el costo de todo? ¿Los $300 son solo el QBank o qué más incluye? Los $299 son solamente el QBank. Tendríamos el programa On Demand, por ejemplo, tendría un valor de 1900, por 4 meses tendría un valor de $1,999, pero en este momento, sobre todos estos valores, y yo les puedo enviar los valores de pronto para que tú los puedas compartir, vamos a estar hablando de que tenemos un descuento del 20%. ¿Listo? Entonces, eso sería algo que es clave. Yo te puedo compartir una imagen donde están todos los valores con los descuentos. Listo, doctor. No hay más preguntas, pero ya llevamos más de 25 minutos en preguntas. No sé si quiere continuar o ya. No, yo no tengo problema. Para mí lo importante es que podamos resolver las preguntas. Es con el mayor gusto. Yo ya estaba programado para que compartiéramos. A mí me alegra muchísimo poder resolver preguntas y bienvenido. ¿Sí? Listo, entonces le haré unas más. Aquí pregunta Jorge Cajiao. ¿Las publicaciones científicas tienen un valor a la hora de hacer el match? Sí, indudablemente. Todo lo que tenga que ver con investigación es un valor agregado muy importante en el momento de postularse al match. Alan, Perdón, dentro de eso hay otro punto muy importante y es que normalmente las universidades tienen convenios con muchos hospitales en los Estados Unidos, entonces vale la pena que si la universidad de uno tiene ese tipo de convenio, se aproveche para que ustedes puedan ir a hacer esas rotaciones, ¿sí? Porque eso permite obtener cartas de recomendación de médicos en los Estados Unidos. Esto es realmente muy importante. justo sobre eso aquí pregunta una persona. Si no tengo ninguna carta de referencia médica, ¿qué pasa si me quiero postular a una residencia médica? Definitivamente, digamos que se aprecia mucho, se valora mucho tener recomendaciones de personas en los Estados Unidos. No quiere decir que si yo tengo solamente recomendaciones de mi país, no vaya a poder acceder a este tipo pues a hacer una residencia médica. Pero sí es muy valioso tenerlas, definitivamente. Entonces, por eso nosotros, digamos que tenemos varias posibilidades. Por un lado, pues como les comentaba, si la universidad tiene convenios, hay que aprovecharlos. Pero adicional a eso, a veces podemos ofrecer algunas experiencias. Por ejemplo, ahorita tengo que presente una en Canadá que, que organizamos con un hospital en Toronto, y pues podríamos ver ese tipo de opciones, ¿no? Pero ojalá pudiera ser en los Estados Unidos. Listo, doctor. Como última pregunta de parte de Amanda, ¿se puede registrar al ECFMG sin tener que inscribirse para hacer los steps de inmediato? Sí, claro, claro. Inscribirse en el ECFMG es como crear una cuenta en Facebook o bueno, de pronto nos piden más datos, ¿no? Pero uno sí se puede inscribir, y uno no tendría que presentar el examen en 15 días o algo. ¿Sí? Pero obviamente nosotros lo que hacemos es que normalmente tenemos como un instructivo acerca de todo el proceso de inscripción ante el ECFMG, pues para apoyarlos en todo lo que sea necesario. Bueno, con eso terminamos el periodo de preguntas y respuestas. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias, Liz Marie, muchas gracias, realmente muy interesante. Y un saludo a todos, que se cuiden. Es importante que todos nos cuidemos. Sí, doctor, nosotros le queremos dar muchas gracias de parte del Comité Científico de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá. Yo sé que la conferencia ha sido de provecho para todos los estudiantes, todas las preguntas que hemos tenido. Así que muchas gracias por cooperar con nosotros y muchas gracias a todos los participantes. De igual modo, toda la información que el doctor dijo, yo se las pasaré a los grupos de WhatsApp y a los correos. Perfecto. Entonces, pues muchas gracias a ustedes también. Ha sido un placer compartir con ustedes. Ojalá tenga muy pronto la oportunidad de estar visitándolos personalmente y bueno, pues estar compartiendo mucho más de cerca.
Entonces, estamos a la orden, todas las actividades que ustedes quieran coordinar al comité, a ti, todo lo que ustedes necesiten, pues estamos a la orden y les vamos a hacer llegar los libros. Y bueno, pues estamos a la orden para resolver todo.